Ahora, pero con todo lo que usted nos está contando, también está dejando de lado lo que los estudios coloniales llaman el genocidio indígena. ¿Qué hay de ello? Bueno, si el genocidio hubiese sido tal, creo que nuestros compatriotas en toda América no tendrían rasgos indígenas. Yo te pregunto, ¿cuál es la proporción de población blanca y cuál es la proporción de población mestiza e indígena al Perú? Digamos, ¿niega usted el genocidio, Patricio? A ver, negar el genocidio significaría que yo estoy negando algo que debió haber sido cierto y no lo fue. Ajá. Entonces sería No lo como fue. que soy un mentiroso. Yo lo que digo es que no hubo un genocidio. Si no, yo estaría diciendo, ¿negás que el agua moja? Sí, bueno, entonces soy mentiroso. No, no soy mentiroso. En realidad, si vos te fijas, toda la población de la América Española, la mayoría de nuestros compatriotas desde México hasta el sur de Chile tienen sangre indígena. En cambio, vos te fijas en Estados Unidos, en la región que perteneció a las 13 colonias británicas, que es el núcleo fundacional de los Estados Unidos posteriores, no quedó población indígena. Mirá, ahora en España me encontré con Alfonso Borrego, un profesor del Estado de Nuevo México, Estados Unidos, que es tataranito de aquel famoso cacique Jerónimo, que tantas películas se han hecho. Y él me decía, en realidad, el conflicto de mi tatarabuelo nace con el blanco anglosajón. Yo digo, ¿qué era tu tatarabuelo? ¿Hablaba español? Además de ser la lengua de los apaches chiricahuas, y rezaba a Jesucristo. Era católico. Y vivía en una casa. Él, ya su padre y ya su abuelo, los españoles le habían enseñado a construir viviendas. La relación de los apaches con los españoles había sido buenísima. Los dragones de cuera, que era el cuerpo militar español, les había llevado progreso de a poco hasta que se lograron entender. Mi abuelo, mi tatarabuelo, se convierte en un hombre violento cuando los anglosajones, ya los Estados Unidos modernos, por las tierras, presionan y los van echando hasta tirarlos al desierto. Pero dice, y vos recuerdas Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde estuvo España, que de hecho no han abolido los símbolos españoles. De acuerdo. Ahí quedó población indígena. El norte no. Y es más, esta bandera que vos me ves acá... ¿La Cruz de Borgoña? La Cruz de Borgoña. Que en Estados Unidos, en dos estados que fueron españoles, Alabama y Florida, se mantienen. Pero se mantienen en Arequipa, se mantienen en Chuquisaca, en Bolivia, se mantienen en Valdivia, en Chile, y se mantienen 5 regimientos del ejército argentino. Pero es la bandera realista, ¿no? La que lucha contra los criollos alzados en armas contra el poder español, ¿no? Sí, pero por eso entendamos lo siguiente. Ante el poder español se alzan las burguesías comerciantes criollas y los pueblos indígenas se alzan en defensa de la corona española. El Real Ejército del Perú no era un ejército que había venido de la península. Fue creado por indios arequipeños, entre ellos aquel famoso cacique Antonio Navala Huachaca. ¿Por qué? Porque los indios tenían ya cabildos propios, cajas de ahorro propios, invertían en obra pública, sobre todo en caminos para poder expandir su comercio. Entonces, cuando llega San Martín con la flota de un inglés, del almirante Cochrane, Antonio Navala Huachaca y los caciques de Arequipa financian ellos mismos la creación de un ejército que era superior incluso al de San Martín. Lo que pasa, bueno, el apoyo de Bolívar, el apoyo inglés permanentemente, llegó un momento que no pudieron. Pero durante años esos aborígenes nuestros lucharon en defensa del rey. ¿Por qué? Porque significaba la unidad. Porque era o la sobrevivencia, ¿no? No, pero además significaba que él, como arequipeño, podía vender productos que llegaban al puerto del Callao y llegaban a los mercados del mundo. Con la independencia se corta inmediatamente. Es decir, ¿qué hace Inglaterra en una maniobra de pinzas? No, seguramente atizar el fuego, ¿no? Fracciona América en 20 países cuando éramos uno solo. Es decir, fíjate lo siguiente, me contaste que naciste en Buenos Aires. Sí, justo. Y se supone que ahora vos y tu equipo de producción tenemos todos pasaportes distintos. Yo un pasaporte argentino y otros peruanos. En aquel momento teníamos el mismo pasaporte. Y yo llegaba acá a Lima, me hubieran visto como mucho como un forastero, pero no como un extranjero. Y si los dos nos íbamos hasta Acapulco, nos iban a ver como dos forasteros sudamericanos, pero no como extranjeros. Pero llegamos a Filipinas y nos seguían viendo como compatriotas. Entonces, porque España conquistó las Filipinas, por supuesto. Claro, ese mercado asiático se lo quedan los británicos. ¿Y qué hicieron? Construyeron países que en realidad fueron capitales, puertos, con tierra alrededor. Fíjate que en Argentina, ¿cómo se hizo? Todo un entramado de vías férreas que desembocan en Buenos Aires. Bueno, los ferrocarriles eran de los ingleses.
Los campos, muchos eran de los ingleses. Los frigoríficos eran de los ingleses. Los fletes, los barcos donde se llevaba nuestra carne era inglesa. Los cueros se los llevaban sin terminar y les agregaban valor en Inglaterra. Y luego nos vendían a nosotros monturas, ropa, etcétera, con nuestros propios productos. Entonces nuestra economía se redujo a la 10ª parte en toda América. Y los convirtieron todos en dependientes de los británicos. Pero acuérdate que el americano medio tenía poder de decisión, incluso en la Corte de Madrid. Los reyes de España tenían ministros nacidos en América. Muchos virreyes eran americanos. El virrey Bertis, virrey de Buenos Aires, había nacido en Yucatán. En México hubo 8 gobernadores que habían nacido en Filipinas. No, sin duda, ¿no? Hay un intercambio permanente. Ahora, esta tesis... Por eso hay un historiador peruano que para mí es maravilloso, que es Heraclio Bonilla. Ajá. Y él dice, el Día de la Independencia es el día de luto de los pueblos indígenas, porque ese día perdieron todos sus derechos y sus libertades. Ahora, y luego nos vende la historia cambiada. Patricio,